Ok, jovencitos, hoy día en Historia Universal vamos a trabajar el título, el anglicanismo y el calvinismo. Ambas son religiones que van a surgir en Europa en el siglo XVI, vale decir, los años 1500. Recordemos que en ese siglo estalla la Reforma Protestante de Martín Lutero en el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero esa fue solamente la punta del iceberg o la gota que rebasó el vaso, porque desde incluso el siglo anterior, los años 1400, el siglo XV, la Iglesia Católica era cada vez más resistida, rechazada, criticada por diversas actitudes y comportamientos desde los papas hasta los más pequeños sacerdotes de dicha religión, ¿no? Pero cuando el Papa León X pone a la venta las indulgencias, va a ser lo que va a desencadenar el inicio de esta reforma, que al inicio, como su nombre lo dice, solo quería reformar o cambiar algunos dogmas del catolicismo. Pero la Iglesia Católica, en lugar de tomar estas reformas, asumir que tenían algunos defectos los papas o los sacerdotes, se encasillan en su terquedad y no hacen las reformas que se les exigía, llevando a que muchos fieles católicos se separen del catolicismo y se fundan nuevas religiones, cristianas, eso sí, pero ya no católicas, que ya no obedecen al Papa. ¿Sí? La primera, o la más importante de las primeras, fue justamente la de Martín Lutero en el Sacro Imperio. Al punto que, y hasta acá estamos recordando, en el Sacro Imperio estalla una guerra religiosa entre católicos y protestantes, o también llamados luteranos, hasta que el emperador Carlos V, el mismo que en España se llamaba Carlos I y que fundó el Virreinato del Perú, ese mismo personaje, establece la paz de Habsburgo, con la cual concluye las guerras religiosas en el Sacro Imperio. Pero la llama ya estaba encendida. Y quiero decir con esto que estas ideas de cambiar de religiones en toda Europa se hace muy común allá por el siglo XVI, los años 1500. Y uno de los focos donde va a surgir una nueva religión cristiana, pero no católica, es Inglaterra. Como hemos visto en el video que te acabo de proyectar, vamos a ver entonces ahora primero de el anglicanismo, que de entrada tienes que entender de que se estableció en el reino de Inglaterra. ¿Pero por qué? ¿Qué características tenía el anglicanismo? ¿Qué le pasó a Enrique VIII? Esas y otras preguntas vamos a desarrollar a partir de este momento, para luego pasar a otra de estas grandes religiones, que es el calvinismo. Estas dos, más al luteranismo, cuidado, aún perduran en muchas partes de Europa y de Estados Unidos sobre todo. Bien, vayamos a ver entonces ahora lo que es el anglicanismo. Bien, para empezar, como hemos visto en el video, la figura principal es Enrique VIII. Enrique VIII era hijo segundo de Enrico VII, su padre, que había iniciado la dinastía Tudor. Pero el hijo de Enrique VII era Arturo, el cual se había casado con la princesa española Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, Fernando e Isabel, los que financiaron a Colón con la capitulación de Santa Fe, ¿te acuerdas? Y esta Catalina era a la vez hermana de Juana, Juana la Loca, cuyo hijo es Carlos I o Carlos V, el cual obviamente era el sobrino de Catalina. O sea, Catalina era la tía de Carlos I o Carlos V, que en su momento fue el hombre más rico de todo el mundo. Era el rey del reino más grande, porque había conquistado a los aztecas y a los incas. Me refiero a España. Además tenía las posesiones de lo que hoy es Alemania y Austria, con el Sacro Imperio Romano Germánico. Esa señora se había casado, como te digo, primero con Arturo, el primer hijo de Enrique VII. Pero Arturo muere, se dice que no se consumó la unión matrimonial, o sea que no hubo relaciones coitales, y eso favoreció a que Enrique VIII, el hermano de Arturo, se case con su cuñado, una vez que obviamente Arturo había muerto. ¿Por qué el interés? Porque existía un intento de mantener la alianza entre Inglaterra y España. Entonces Enrique se casa, él era menor que ya Catalina, que era un poquito mayor, aunque no tanto, tampoco creas que era una chibolera, no había algo de menos de 10 años de diferencia. Y bueno, al comienzo el matrimonio iba relativamente bien, pero con el paso del tiempo, obviamente, el rey necesitaba un hijo varón. Necesitaba un hijo varón, ¿por qué? Porque como ya sabes, en las monarquías medievales europeas era importantísimo dejar para el rey un hijo varón, un príncipe que
continúe su dinastía, que prolongue su apellido, que prolongue su linaje. En cambio, si tú tenías una hija, podría ser de que ésta, si es coronada reina, se case con un príncipe extranjero, el cual en la práctica vendría a ser el verdadero rey en una sociedad machista, de tal manera que el reino hubiera sido gobernado por un extranjero. Por eso era importantísimo el tener o que herede el trono un hijo varón. Por ahí viene la ley sálica, que ya te mencioné en alguna ocasión en el curso. Entonces, lamentablemente para Catalina, esta no le podía dar un hijo varón a Enrique VIII, solo le dio algunos hijos, pero muchos de ellos hijas, sobre todo, que las perdieron a muy pocos días de nacidos, o incluso fueron abortos involuntarios hechos por Catalina. Solo, como te decía, le sobrevivió de esta pareja, de Enrique y Catalina de Aragón, le sobrevivió una hijita, que luego va a ser su heredera, la princesa María, la futura reina María, hija de Catalina de Aragón. ¿Ok? Es importante que retengas a esta futura reina, María, de la cual hablaré minutos más adelante. Ahora, como vimos en el video, Enrique VIII empezaba a tener el deseo de separarse de Catalina de Aragón. Pero, ¿por qué? Por muchos factores, pero uno de los más importantes era que él había conocido a una joven inglesa llamada Ana Bolena, amiga, acompañante, cortesana de la reina, ¿no? Pero además él ansiaba quedarse con las propiedades de la Iglesia Católica en Inglaterra, ¿sí? Así que él primero solicita el divorcio de Catalina, pero el papa de aquellos años era el papa Clemente VII, el cual no le quiso dar el divorcio. Uno, porque ya tenían años de casados y Catalina no quería el divorcio. Y para divorciarse se necesita que los dos estén a favor de tal decisión, pero Catalina no quería divorciarse. Además, y esta era la razón principal por la cual Clemente no les dio el divorcio, es porque si se los daba, iba a generar de que el sobrino de Catalina, que ya sabes que era nada más ni nada menos que Carlos I, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, se hubiera distanciado de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya no estaba dispuesta a seguir perdiendo fieles en pleno movimiento de la Reforma protestante. O sea, de repente España se hubiera declarado anticatólica. Temiendo eso, no chocar con el hombre más poderoso, Clemente no le dio el divorcio a Enrique VIII. Ana Bolena también hizo parte de lo suyo. Ana Bolena fue muy astuta y más o menos ya cuando era amante de Enrique, eso sí, le había dicho, yo no quiero ser tu amante solamente, quiero ser tu esposa, hazme tu reina. Todo esto va a llevar a que finalmente Enrique VIII, ante la oposición del Papa de que le dé el divorcio, él, contando con el apoyo del Parlamento, recuerda que Inglaterra hasta el día de hoy es una monarquía parlamentaria, va a autorizar a través de un documento que se le llama el Acta de Supremacía, firmado por el rey Enrique VIII, va a establecer que toda Inglaterra o el Reino Unido, que ya sabes que lo integra Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, todo su reino se separe del Papa, se separe de la Iglesia Católica. Y esta nueva religión se va a llamar anglicanismo, que más o menos es la contracción de la Iglesia de Inglaterra o anglicana, de viene la palabra anglicanismo. Esta religión, sin embargo, no tenía mucha diferencia del catolicismo, no era muy diferente del catolicismo. Básicamente no rechazaban la intermediación de santos, la veneración de imágenes, y la autoridad del Papa también la rechazaban. Y la siguen rechazando. Esa religión hasta el día de hoy la religión oficial de Inglaterra o del Reino Unido. Enrique VIII una vez entonces, como ya no tenía que obedecerle al Papa, tiene las manos libres para casarse con Ana Bolena, que la convierte en su reina, ¿no? Pero lamentablemente Ana Bolena tampoco le podía dar un hijo varón a Enrique, y Ana Bolena comenzaba a ser acusada incluso hasta de bruja, que había hechizado al rey, que cómo era posible que el rey, que era un ferviente católico antes de todo esto, haya decidido separar a todo su reino del catolicismo, todo por el hechizo supuestamente de Ana Bolena. Entonces habían voces que criticaban a Ana, y sumado a que ella también tuvo abortos, el tema de los abortos en aquellos tiempos eh, no era poco común, por las mismas condiciones higiénicas y médicas de aquellos años, ¿no? Pero para su mala suerte, Ana también tuvo abortos y no podía dar un hijo varón. Finalmente, a Ana se le hace, algunos enemigos que tenía en la corte inglesa la acusan de haberse acostado con su hermano, o sea, eso se llama incesto. Enrique, que ya no era el rey
buena onda, que era en su juventud un rey alto, apuesto, atlético. Ya viste ese video que por un accidente que tuvo a caballo comenzó a ya no practicar deportes, se engordó y muchas cosas malas, estaba de mal humor. No toleró sospecha de que Ana lo haya sido infiel y finalmente la condenó a la muerte, decapitándose a Ana Bolena. Pero antes de morir, Ana Bolena sí dejó con vida a una hija para Enrique. Esta hija se llamaría Isabel. No confundas, María fue la hija que tuvo con Catalina, Isabel la hija que tuvo con Ana Bolena. Muerta Ana Bolena, se va a casar por tercera vez con Janet Seymour, su tercera esposa. Y ella es importante porque esta sí le va a dar el ansiado hijo varón, que se va a llamar Eduardo VI, su sucesor. Pero la mujer, Seymour, con la cual se dice que de las 6 esposas que tuvo fue con la que más amó, lamentablemente ella murió a los pocos días de dar a luz a Eduardo VI. Luego él se va a casar 3 veces más, al final tuvo 6 esposas, algunas le dieron hijos y tenía el problema. Algunos hablan de que fue maldito por Dios por haber separado a toda Inglaterra de la religión católica, ¿no? Tuvo muchos hijos, hijas y muchos, la mayoría de ellos murieron a los pocos días, semanas, meses de haber nacido y muchos ni siquiera nacieron vivos, ¿ok? El punto es que Enrique VIII finalmente, su triste historia llega con su muerte, acaba con su muerte, y cuando él fallece, lo reemplaza en el poder, en el reino, y manteniendo la dinastía Tudor, su hijo que tuvo con su tercera esposa, Janet Seymour, el llamado Eduardo VI, el cual, sin embargo, no tuvo muchos años en el gobierno porque también muere joven. Y quien lo reemplaza va a ser la hija, la primera hija, la que tuvo con Catalina de Aragón, María, la cual intentó restaurar el catolicismo en Inglaterra, ya que su mamá, Catalina, era católica, España es fervientemente católica, María es un nombre muy hispano. Pero María comete el error de imponer o tratar de reconstruir el catolicismo en Inglaterra, pero a la mala, matando a sus opositores o a los anglicanos. Se le llamó María la Sanguinaria. Finalmente, esto va a desembocar de que más bien los ingleses, en lugar de querer regresar al catolicismo, se mantengan ahora en favor del anglicanismo. Cuando muere María, quien la reemplaza va a ser su hermana o su media hermana, Isabel, la hija que tuvo Enrique con Ana Bolena. E Isabel va a ser lo opuesto a María, es decir, ella más va a inclinarse hacia el anglicanismo, va a rebustecer el anglicanismo y el día de hoy es la religión oficial de Inglaterra. Bien, así es la vida un poco del famoso Enrique VIII. Mientras eso pasaba en Inglaterra, casi en paralelo, el otro foco, fueron 3 focos de la reforma, el Sacro Imperio Romano Germánico con Lutero, Inglaterra con Enrique VIII, y el tercero es Francia, con Juan Calvino. ¿Qué pasaba en Francia? En Francia, para empezar, gobernaba el rey Francisco I. Recordad que Francisco I fue el gran mecenas francés, el que mandó a edificar la escuela de Fontainebleau, ¿te acuerdas? Del Renacimiento. Él era un ferviente católico, pero Francia no escapó de estos problemas que traía la reforma de Lutero, la reforma de protestante. Y entonces en Francia también comienzan a haber protestas, comienzan a haber críticas, se reparten folletos, pasquines, anónimos, criticando a la Iglesia Católica y al mismo rey, acusándolo de defender a una religión o una Iglesia Católica putrefacta, una Iglesia Católica corrupta. Entonces, todo esto va a llevar a que el rey Francisco I, repito, que era un ferviente católico, comience a perseguir, a encarcelar, a eliminar, a llevar a la hoguera a todos estos críticos de la religión católica. O sea, trataba de imponer a la fuerza, y esto es algo que debemos aprender, ¿no? Esa intolerancia, ese tratar de que mi religión es la única, la verdadera, y el resto se merece el castigo divino. Eso es algo de tiempos medievales. Pero Francisco quiere mantener el catolicismo y manda a esta persecución contra los no católicos, ¿no? Y uno de ellos, el más importante, se llamaba Juan Calvino, un teólogo francés, ¿ya? Una persona que había estudiado teología en la universidad, ¿no? O sea, que se sabía la Biblia al revés y al derecho. Y él, pues, también era de estos, era como un Lutero, mientras que Lutero está en el CIR, Calvino está en Francia. Calvino también rechazaba muchas dogmas cristianos, pero como Francisco había mandado a perseguir, eliminar a los no católicos, a los líderes no católicos, entonces Juan Calvino tiene que huir de su madre patria, de Francia, y se refugia en Ginebra, en Suiza, donde
sus ideas sí son aceptadas, al punto que incluso allí se funda la religión de Calvino, que se llama la religión calvinista. Los calvinistas, o también se le llamaban los hugotones, ¿sí? Y Suiza se convierte casi como incluso como un gobierno teológico, o sea, donde gobiernan pastores de estas religiones. Ahorita no, estoy hablando de en esos tiempos, ¿no? Pero las ideas de Lutero, de Calvino, comienzan a dispersarse por toda Europa y llegan a Francia, donde muchos también empiezan a abandonar el catolicismo y acogen esa nueva religión, el calvinismo, ¿correcto? Pero ¿qué va a pasar en Francia? Lo mismo que ocurrió en el Sacro Imperio, una guerra entre católicos y no católicos, mientras que en el Sacro Imperio fue entre católicos y protestantes o luteranos, en Francia fue entre católicos y calvinistas. Matanzas horribles que no respetaban ni a niños ni a mujeres. En los PPTs que ya les mostraré, se los subiré de aquí, vemos la famosa matanza de San Bartolomé, que de aquí se los proyecto, donde se ven matanzas de niños, mujeres totalmente inocentes. Es un baño de sangre que se da en Francia y en toda Europa en general, allá por los años 1530, 1540, cuando en el Perú se estaba luchando contra los encomenderos, primero entre Pizarro y Almagro, luego la guerra de los encomenderos, mientras todo eso pasaba en el virreinato del Perú, en Europa se estaban matando por ideas religiosas, las famosas guerras religiosas. Finalmente, en Francia va a aparecer un nuevo rey, con el cual se inicia la dinastía Borbón. Este rey se llamó Enrique IV, Enrique de Navarra era su nombre original, luego es proclamado rey en Notre Dame, en la catedral más importante de Francia, Nuestra Dama, Nuestra Señora, Notre Dame, y ahí es coronado el rey, como el título de Enrique IV, primer rey de la dinastía borbónica, dinastía que vamos a estudiar mucho de la historia del Perú. Y él establece el famoso Edicto de Nantes, que es muy similar a lo que hizo Carlos V en el Sacro Imperio, la paz de Habsburgo, porque el Edicto de Nantes también pone fin a las guerras, a la guerra que estaba desangrando a Francia entre católicos y calvinistas. A través de esta Edicto de Nantes se permitía que cada persona acoja la religión que quisiese, ¿no? Con respeto, pero eso sí les permitió a los calvinistas tener armas para defenderse de algún ataque. Enrique IV, para empezar, era calvinista, pero luego cuando él es coronado rey, para que no continúen las guerras, él se tuvo que bautizar católico. Célebre su frase en su coronación cuando dice: París bien vale una misa, refiriéndose a que para ser rey de Francia no importaba tener que renunciar a su religión calvinista, aunque para que no sea acusado como traidor por los calvinistas, por eso les permitió tener armas a los calvinistas. Además, él, eso sí, en el Edicto de Nantes prohibió que en París, la capital, hayan calvinistas. En París solamente iban a haber católicos, en el resto de Francia sí podría haber libertad de credos, ¿correcto? Y es así como llega al fin estas guerras religiosas en Francia, y el calvinismo y el anglicanismo aún son religiones junto con el luteranismo muy aceptadas en muchas partes de Europa. Son religiones que ya te hablaré porque se acaba este bloque con más prontitud qué es lo que creían el calvinismo, sobre todo el calvinismo. El calvinismo te puedo decir que es la religión de los ricos, ¿sí? Ya te diré por qué, cuáles son los primeros principales dogmas del calvinismo. O sea, aquí voy a guardar esa parte.